Chévere, ok. Entonces, como les decía, el sistema urinario va a estar compuesto principalmente por... ¿Cuál es la función del sistema urinario? ¿Alguien que me diga la función del sistema urinario? Vamos con Alan. Función del sistema urinario. Ya por ahí nos dicen filtración, eliminar desechos. Sí, no solo líquidos, los desechos, sino obviamente es eliminar agua, pero también todos estos electrolitos, por ejemplo, creatinina incluso, como les digo, todos los desechos, las sustancias que no necesitamos en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero en fin, para ponerle algo más simple, exactamente como le dice Cecilin, producir y evacuar orina, simplemente botar orina, orinar. Entonces, para poder tener orina, primero tengo que fabricar orina, ¿sí? Entonces tenemos a los órganos productores de orina, la primera parte del sistema urinario. Y esos órganos que tienen la capacidad de producir orina son los riñones, ¿sí? Los riñones, uno de los órganos más delicados de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Los que más y los que generalmente siempre se ven afectados ante cualquier estímulo o cambio. Chévere. Luego vamos a tener un conjunto que les llamamos los conductos excretores. Ahí vamos a tener a estos que son los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal y los uréteres, ¿sí? Un uréter derecho y el otro uréter izquierdo, ¿sí? Entonces eso debemos tener en cuenta que se los llama conductos excretores, ¿sí? Los cálices, menores, mayores, la pelvis renal que recoge todo lo que le dan los cálices y finalmente los uréteres. Luego estos uréteres bajan, 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 tienen algunas porciones, una porción abdominal, una porción pélvica y una porción intramural, ¿sí? Según la talla. Según Rubier tiene, parece que es lumbar, ilíaca, pélvica e intramural. Ok, la cosa es que llegan hacia la vejiga. Porque, ¿qué pasaría si solo tuviéramos uréteres? Y los uréteres directo el uno del otro, tal vez que se unan y pasen directamente a la uretra y se salga. ¿Qué pasaría? ¿Alguien que me cuente? Cuénteme, cuénteme. Exactamente, ¿no es cierto? No habría control al eliminar la orina, estaríamos caminando y orinando, ¿no es cierto? Caminando y orinando. Entonces, para eso está la vejiga, que es un lugar receptor de lo que está produciendo los riñones, porque los riñones a cada rato les está llegando sangre. Los riñones con esa sangre la están filtrando y están produciendo orina a cada rato. Entonces, a cada rato estaríamos goteando, 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 mientras estaríamos caminando, ¿no es cierto? Entonces, para eso está la vejiga, es un receptáculo para recibir toda la orina que le llegó por los uréteres y irla acumulando para después de cierto tiempo, cuando pase cierta cantidad, cierto volumen que se distienda, pueda orinar la persona, ¿sí? Y eso, chicos. Entonces, para eso sirve la vejiga y luego, obviamente, a través de sus esfínteres pueden abrirse y eliminarse la orina que es por el conducto evacuador para evacuar, que es la uretra. ¿Sí? Chévere. Entonces, sigamos. Ahora sí comencemos con el órgano, el primero, ¿no? El productor de orina, que son los riñones. Chévere. Entonces, los riñones, como vemos, bueno, aquí no como vemos porque este es un solo riñón, sí, téngalo en cuenta, es el riñón. ¿Qué riñón sería? Riñón, escríbanlo en los comentarios, derecho o izquierdo. Arriesguense, derecho o izquierdo. Este riñón que vemos aquí. Derecho, exactamente, ¿no es cierto? Porque recuerden que yo estoy viendo al paciente, esto dice clarito, cara anterior, y yo estoy viendo al paciente de esta manera, pero el paciente está así, ¿no es cierto? Entonces está a su derecha. Es un riñón derecho, obviamente, esta es la cara anterior y esta es la cara posterior del riñón. ¿Ok? Vamos a ver que tiene algunos componentes que eso ya los vamos a ir describiendo más adelante, ¿sí? Solo para que tengan una idea más o menos.
Ahora, ¿cuáles son las características que son importantes a hablar del riñón? Los riñones, perdón, los riñones son órganos. Primero, retroperitoneales. ¿Qué significa retroperitoneales? Pónganlo en los comentarios, casi digo, en el chat. Retroperitoneal, su nombre lo dice, exactamente, detrás del peritoneo, ¿sí? Y es lo que podemos ver aquí. Miren, este es un corte. ¿Qué corte sería? Ayúdenme con el corte. ¿Qué corte es de esta imagen? La que estoy señalando con el puntero láser. Sí se ve el puntero láser, ¿no es cierto? ¿Qué corte es? Coronal, por ahí me dicen. Sagital, exactamente. Este es un corte sagital, ¿no es cierto? Me está partiendo por aquí. Entonces me parte por acá y puede ver toda mi mitad, ¿sí? Toda esta mitad puede ver. Y aquí podemos ver, como les digo, el riñón. Este será un riñón derecho o izquierdo. Ayúdame con eso. Corte, diré riñón derecho o izquierdo. Exactamente. ¿Por qué derecho, Erika? ¿Por qué derecho, Natalie? Cuénteme, ¿por qué derecho? Exactamente, por esta relación característica que tiene con el hígado, ¿sí? Ok, entonces le realizamos este corte y miren, es todo esto que ven ustedes azul, es el peritoneo, ¿sí? Esa gavita que tiene una hoja visceral que está pegado a las vísceras que se dedica a recubrir, a proteger, que son los intestinos, ¿sí? La parte intestinal, por ejemplo, el colon que vemos aquí, el colon transverso, le protege. Y este es el peritoneo, pero miren esta característica del riñón, está por detrás del peritoneo. Esta es la pared abdominal posterior, ¿sí? Es la pared abdominal posterior. Obviamente aquí está sin músculos ni nada de eso, pero para que se lo pueda entender. Entonces, como les digo, está retroperitoneal, por detrás del peritoneo, o sea, la parte posterior. Pero mire, esta hoja de aquí es la hoja visceral o parietal, esta línea azul que estoy señalando. Parietal o visceral del peritoneo. Coménteme, arriesguense, no pasa nada. Exactamente como lo dice Karen, es la hoja parietal del peritoneo, ¿sí? Parietal, ¿cuál sería la parte visceral? Esta que está aquí, recubriéndole al intestino grueso, concretamente al colon transverso, ¿sí? Entonces, por eso ahí va esa característica, que es retroperitoneal. Por acá tenía otra foto que era también chévere para hablarlo de retroperitoneal. Déjenme ver. Ya, esta. ¿Sí? Esta es una imagen de Rubiera, en cambio, la otra era de Latayet. Miren, esto es el peritoneo, pero este es un riñón. ¿Qué riñón es? Riñón izquierdo, ¿sí? Por aquí vemos la relación que tiene con el páncreas, aquí está el estómago y eso principalmente. ¿Ok? Pero miren, esto igualmente es peritoneo. ¿Sí? Chévere. Es la primera característica, retroperitoneal. La otra característica es que es toracoabdominal. Quiere decir que parte de su estructura va a estar en el abdomen, ¿no es cierto? Estas vértebras de aquí son las vértebras torácicas, ¿sí? La onceava vértebra torácica, la doceava vértebra torácica. ¿Cómo les identificamos así desde lejitos? Es porque tienen las costillas saliendo de ellas, ¿sí? La onceava costilla y la doceava costilla, que son costillas flotantes. Chévere. Y luego aquí tenemos las vértebras lumbar, la primera L1, L2, L3, L4 y L5, aquí en la parte sacra. Sí, pero miren, todo esto es la parte abdominal, pero también el borde más superior, el tercio más superior de lo que sería el riñón, se encuentra dentro de la parte torácica. ¿Sí? Miren, aquí se ve que está dentro de la parte torácica, pero obvio, no es que le atraviesa el diafragma. Lo llamamos torácico porque está por sobre la doceava costilla, más obviamente se encuentra debajo de esta división que la da el diafragma y está pegado aquí en su parte posterior hacia el diafragma. ¿Sí? Chévere, esa es la otra característica. Y la última característica que tiene el riñón es que es
Los riñones es que son paravertebrales. ¿Se acuerdan que había la línea sagital, ¿no es cierto? Que me parte por la mitad o medio sagital le llamaba. Ahora, hay otra línea que, por ejemplo, le llamamos parasagital. Para significa hacia un lado, ¿sí? Hacia un lado. Entonces, eso significa paravertebral, hacia un lado de las vértebras, ¿sí? Entonces, tenemos aquí al riñón, obviamente, al lado derecho y al otro riñón al lado izquierdo, pero está dispuestos paralelamente a lo que serían las vértebras. Chévere. Algo que también debemos tomar en cuenta es que, ¿qué riñón? ¿Los riñones están a la misma altura? Coméntenme. ¿Están a la misma altura los dos riñones? No, no es cierto, no están a la misma altura los riñones. Se describe, ¿cuál es el riñón que está más abajito? El riñón derecho, ¿no es cierto? Lo vemos aquí, que es por poquito, más o menos 1 centímetro, que está por debajo, ¿sí? ¿Por qué será que está más hacia abajo? ¿Qué órgano le está bajando un poquito? Por su relación con el hígado. Perfecto. Ya vamos a ver todas esas relaciones un poco más concretas más adelante. Chévere, algo más que les quería comentar aquí, déjenme recordar. Ok. Miren, por ejemplo, el borde superior del riñón derecho está entre la unión entre el disco vertebral de T11 y T12, mientras que el riñón izquierdo, que está más arriba, está más o menos su extremo superior en la mitad de la vértebra T11. ¿Sí? Esa es una descripción que la hace Rubén, me parece súper chévere mencionarla. Sigamos viendo. Ahora sí, ya olvidémonos como que la disposición general, primeramente debemos ver la parte externa de los riñones en sí. Los riñones van a tener dos caras, dos bordes, dos extremidades, ¿sí? Tenemos la cara anterior, ¿qué riñón sería? Riñón. Es importante que ya vayamos entrenando y digamos de una qué riñón es. Izquierdo, perfectamente, Erika. Es un riñón izquierdo. Entonces vemos que tiene una cara anterior y una cara posterior. Vamos con la cara anterior. La cara anterior va a ser primero lisa, algo que vale la pena explicar porque no es rugosa, sino es como que tiene así irregularidades. Es como las carreteras de la Revolución Ciudadana, lisitas, ¿no es cierto? Pero tiene esa característica, la parte anterior, que es mucho más convexa hacia la parte anterior. Bueno, tampoco así, pero sí es un poco más convexo, o sea, se ve esa convexidad, lo cual también tiene, pero es un poco más plana la cara posterior, ¿sí? La cara posterior es un poco más plana por ese contacto que ya va a tener con la pared abdominal posterior, pero en la parte anterior tiene esa barriguita, ¿sí? Es un poco más gordita, pero ambas caras son lisas. Chévere. ¿Qué más? Tenemos dos bordes. ¿Qué bordes tendremos? Alguien que me escriba bueno, todo sería chévere que vayan escribiendo. ¿Qué bordes tenemos? ¿Sí se me ve mi cara? También confírmeme eso, porfis. Chévere. Tenemos un borde lateral y un borde medial. Bacán. Muchas gracias, Natalie, Edith, Pablo, Jenny, Cristian, Miguel, Doménica, Edith, Andrea, David, todos los que comentaron, ¿sí? Una cara lateral, un borde, perdón, lateral y un borde medial. También confírmeme si se me ve mi cara, porfis. Que parece no me está saliendo, pero bueno. Un borde lateral y un borde medial. Chévere, gracias. El borde lateral, que obviamente va a estar hacia la parte externa, su nombre lo dice, lateral, ¿sí? Donde va a tener algunas relaciones. Por ejemplo, al hablar del riñón izquierdo, tendremos aquí su principal relación con el vaso, que luego lo veremos más adelante, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del riñón derecho, vamos a tener su relación con la impresión hepática, con el hígado, etcétera. Mientras que en la parte medial se encuentra esta característica principal y es que está atravesado, que se mete por dentro de la parte medial, que lo llamamos a este conjunto como que de vasos, de la pelvis renal, etcétera, etcétera, que esto se denomina ¿alguien sabe? Ya. El ilio es como que la entradita, ¿sí? Esta entradita por la que se meten todos estos. Pero todo este conjunto de vasos, incluso aquí hay un poco de vasos linfáticos, etcétera, se denomina raíz renal, ¿sí? Raíz, porque le da el origen al riñón. Está así creciendo,
¿sí? La raíz renal. La raíz renal que entra por el ilio renal, que es esta entradita. La entrada es el ilio renal, pero este conjunto de estructuras que entran a través del ilio renal se llama raíz renal, ¿sí? Y a través de este ilio renal, la raíz renal entra al seno renal. ¿Alguien recuerda qué es seno? Un seno es un... Coméntame, un seno es un... ¿Qué es un seno? ¿Este es un seno? No, ¿no es cierto? A este le llamamos mama, ¿sí? No se puede un médico decirle senos a las mamas. ¿Por qué? Porque los senos significan espacio hueco, un poco parecido a lo que dice Miguel Orificio, es un hueco, ¿sí? Como tenemos los senos etmoidales, los senos esfenoidales, los senos maxilares, son espacios huecos que tienen las estructuras, ¿sí? Eso sería el seno. Y vamos a ver que el riñón tiene un seno, un espacio hueco. Chévere. Aparte, quería mencionarles, me estaba olvidando, que en la parte posterior, desde la cara posterior, podemos ver clarito a la pelvis renal. ¿Sí? La pelvis renal se la visualiza desde la cara posterior porque desde la anterior está tapada principalmente por la vena renal, esa posición anterior que tiene, y más se ve el uréter. ¿Sí? Chévere. ¿Qué más? Y dos extremidades, como les hablaba, una extremidad superior y una extremidad inferior. Extremidad superior que estará en contacto con el diafragma y extremidad inferior, que ya le vamos a ver más adelante, su relación con algunas, se me fue, con algunas medios de conexión, medios de fijación, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Chévere, entonces en la configuración, eso era la configuración externa, ¿no es cierto? El tamaño me olvidé, mide 12 centímetros, de 10 a 12, el riñón en longitud, en el ancho va a medir más o menos de 5 a 8 y su espesor de 3 a 5 centímetros, ¿sí? Desde la parte anterior a posterior. Ok, ahora vamos con la parte interna. Ay, perdón, le he dejado a Ana sin entrar. Ya. Vamos con la parte interna, ¿sí? Ahora sí, para hablar un poco de todo lo que le conforma el riñón en sí, ya no solo como lo que le vemos desde afuera, vamos a ver que tiene algunas, como decir, capas, ¿sí? Algunas estructuras. La primera de ellas es la cápsula fibrosa. Miren, ¿le ven esta cosita blanca que está alrededor? Su nombre lo dice, miren, aquí le hice un acercamiento. ¿Le ven esta cosita blanca? Que está pegadita a esto que es el parénquima renal, la corteza renal. Miren, está pegadita, pegadita, pegadita. Eso se denomina la cápsula fibrosa, ¿sí? Que tiene una particularidad. Ella envuelve a todo el riñón por la parte externa. Pero también, miren, aquí no se corta, sino que se mete y sigue tapizando las paredes de este seno renal. Este es el seno renal. Todo este hueco que les dije, este hueco es el seno renal. Y esta entrada es el ilio renal. ¿Sí? Pero, como les digo, esa particularidad que tiene la cápsula es que no solo recubre la parte externa, sino que se mete por el seno y tapiza todas las paredes del seno. Todo esto que ven aquí que le estoy señalando es la cápsula fibrosa porque le está tapizando, está pegadita al seno renal. ¿Sí? Chévere. Ahora, uy, se me fue un ratito. Espérame un segundo. ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos. Ya. Chévere, entonces la cápsula fibrosa. Luego vamos a ver el parénquima renal que se va a dividir en corteza, en médula y los cálices y pelvis renal que son todos estos espacios de aquí que ya vamos a ver más adelante. Chévere. Y hablemos de una vez aquí del seno renal. Ok, el seno renal, como les digo, es este espacio hueco en el cual vamos a ver unas características que son estas. Las papilas renales. Miren, papilas porque son como saliditas, así como unas espinillas, como unos cráteres, como unos volcanes. En cada una de estas papilas, ¿qué es lo que va a estar albergando? Las pirámides renales. Es el vértice de la pirámide renal. Digamos, aquí está el triángulo que forma la pirámide renal y esta puntita, este vértice que está aquí del triángulo, va a ser y va a conformar a la papila. ¿Sí? Luego tiene un rodete que le envuelve, que está hecho de la cápsula fibrosa, pero ahí sale la papila. Y de esas pirámides, estas pirámides son parte de esta es una pirámide. Miren, si ven estos como
como bombitas aquí, como montañitas. Ya, esas son las papilas, pero este triángulo que está formado por aquí es la pirámide renal, pirámide de Malpighi, ¿sí? Entonces, cada una de estas le atraviesa un montón de túbulos colectores, que son la parte final de la unidad fundamental de nuestro sistema renal, que es la nefrona, ¿sí? Entonces, esos túbulos colectores van llegando a este que es el vértice, a esta puntita, y le van atravesando, le van haciendo orificios, ¿sí? Y estos orificios, a todo ese conjunto se le llama la zona o área cribosa. Cribosa porque tiene cribaciones, tiene huecos, ¿sí? Que están hechos por los túbulos conectores. Aproximadamente cada papila va a tener de 10 a 20 huequitos, ¿sí? Dependiendo también, porque tenemos algunos tipos de papilas. Tenemos la papila simple, miren, que simplemente es un triangulito, o sea, un punto del vértice del triángulo, como esta, como esta, como esta. O también tenemos papilas compuestas, miren, una sola papila en sí, pero que está formada por dos vértices, dos pirámides. Entonces, obviamente aquí va a tener más huequitos porque reúne más túbulos colectores. Y miren, aquí clarito se le ven los huequitos, miren, los puntitos del área cribosa. Aproximadamente, ¿cuántos de estas papilas tenemos? Tenemos tantas papilas como pirámides renales, por eso es la relación directa, ¿no es cierto? Que la pirámide renal de forma a la papila. Entonces, más o menos tenemos de 8 a 10 papilas, como tenemos de 8 a 10 pirámides. Obviamente hay personas que pueden tener más de 15 incluso. Ok, entonces vamos concretamente con la cápsula fibrosa, que era la parte más externa. Va a tener alguien que me ayude diciendo dónde está. A ver, vamos a ir probando las herramientas que tiene nuestro programa. Para eso que le estoy haciendo publicidad a ellos. Alguien que me solicite anotar. Solo tienen que, búsquenle ahí, tienen que pedir anotar. Pedir anotación. Oh, no, no, perdón, yo le puedo permitir a una persona. A ver, vamos, voy buscando en las personitas que están aquí conectadas. Vamos con Kevin Arcos. Te voy a activar tu audio, Kevin, y te voy a habilitar la opción de poderme señalar cuál es la cápsula fibrosa en este riñón. ¿Sí? Y permitir anotación. Listo, ahí puedes rayar en la pantalla. Si le tocas la pantalla, ráyale justo en el lugar donde es la cápsula fibrosa. Creo que está ocupado, ok. Ok, no pasa nada. Pongamos de otra persona. Karina Herráez, por favor, te voy a activar la anotación, te voy a activar tu audio y me señalas la cápsula fibrosa. Ah, ya estás, Kevin. Ya estás, Kevin. Sí, sí. ¿Aló? Sí, Kevin, te escuchamos. No, ya no pasó nada con Kevin. Bueno, vamos con Karina. Karina, te voy a activar el audio y te voy a poner para que me permitir la anotación para que puedas rayar en la pantalla. ¿Listo? Ahí ya puedes rayar en la pantalla. Muéstranos, porfa, la cápsula fibrosa en ese riñón. ¿Cuál es? Ráyale nomás. Si le topas la pantalla, puedes rayarle. Chamadre, oye, Karina, cacho. A ver, vamos con Natalie Cuadrado, que parece que está activa. Vamos, Nati. Te voy a permitir la anotación. Ya estás permitida. Exactamente. No sé quién me habrá rayado. Confírmeme para felicitarle. Confírmeme por el chat, porfa, para felicitarle al que acaba de rayar. Bueno, todos los tres creo que han rayado. Pero bueno, ok. Cancelemos esto. Déjenme borrar. Ya. La cápsula fibrosa exactamente como lo ponían. No es esta parte azul que vemos. Esta parte azul que vemos es otra cosa que se llama fascia renal, que es uno de los medios de fijación. ¿Se acuerdan que cuando les quería hablar de la parte inferior que íbamos a hablar de sus relaciones con los medios de fijación? Porque como les digo, el riñón es tan delicado y está en una posición como que no está protegido por las costillas, no está protegido por el esternón, etcétera, como nuestro corazón y como nuestro pulmón, pero es uno de los órganos más importantes. O sea, sin los dos riñones no podemos vivir. Y como son tan delicados, tienen que tener una fijación y una protección tremenda. Entonces, por eso tienen algunas capas. Y la primera de ellas es esta, que es la cápsula
fibrosa. Ojo, no la parte azul. La parte azul se llama fascia renal y es un tejido extraperitoneal, o sea, es parte del peritoneo, pero está por afuera de su configuración normal del peritoneo que está recubriendo a los órganos intestinales del sistema digestivo. Mire, eso que señalé es la cápsula fibrosa, así pegadita al riñón. ¿Se acuerdan que se mete igual por el seno renal y le tapiza sus paredes? Ok, mide 1 milímetro de espesor, como estábamos hablando. Tapiza el seno, que es lo que les indiqué, y no confundir con la fascia renal, que es lo que les estaba diciendo. Sí, esta azul es la fascia renal y esta es la cápsula fibrosa. Ambos son tejidos fibrosos. ¿Sí? Chévere. Sigamos. ¿Te quedó claro todo eso? Me avisa. Si alguna cosa tenemos que repetir, la repetimos, no hay ningún problema. Ok, ahora la segunda parte, cuando hablamos de el riñón en su configuración interna, es el parénquima renal, ¿sí? La parénquima, ¿qué significa? La parte funcional, la parte que va a trabajar, ¿sí? Y ese parénquima es todo esto que les estoy señalando, ¿sí? Que está formado por una corteza renal, que es todo esto que les estoy indicando, miren, corteza renal, creo que le voy a rayar. Miren, corteza renal va a ser todo esto. ¿Sí? La corteza renal va a ser también por la médula renal. Algo que debemos aclarar, que en la corteza renal, en todos estos lugares, exactamente, ahí se forma la orina, ¿no es cierto? Aquí hay un montón de nefronas que son la unidad fundamental. Y en la corteza está una parte nomás de la nefrona, que son los glomérulos y los túbulos contorneados distales. Por eso se ve tan rugoso, porque el glomérulo ustedes saben que es un hilillo de capilares que es así. ¿Sí? Y los túbulos contorneados también son así. Entonces, si lo vemos desde lejos, le vemos granuloso, como el efecto Rain que tienen las fotos en Instagram, por ejemplo, que puedes ponerle, ¿sí? Así se la ve a la corteza por esta característica. Tiene glomérulos y los túbulos contorneados, que es donde se forma o sea, la orina, donde se está filtrando el plasma. Que, como les digo, la orina no es más que un ultrafiltrado del plasma. Pero donde se recolecta todo eso y se va realizando los procesos de filtración o los procesos de reabsorción renal, ¿sí? Donde, por ejemplo, reabsorbo sodio o elimino más potasio si tengo efectos de la hormona aldosterona, etcétera, etcétera, ¿sí? Son en los otros túbulos, por ejemplo, en la rama descendente, en el asa de Henle y en la rama ascendente. Y esos que son tubos, si ven que la configuración ya no es así, pues, como en la corteza, sino que es recta. ¿Sí? Se forman unos tipos de columnas. Y esas son la parte de la médula. Por eso es que la médula forma las pirámides y estas pirámides se ven así, como rayas. Le vemos súper más estructurado, rayitas así bajadas. Y esas forman las pirámides. La médula, aquí les señalo, la médula, porque va bajando, bajando, bajando. Uy, perdón, se fue. Bajando. ¿Sí? Y ahora, ¿quién me separa una médula de una pirámide de otra pirámide? Es esta parte de la corteza que les llamamos las columnas de Bertini. Miren, todo este sector de aquí, ¿sí? Que me separa una médula de la otra. Son corteza, aquí también hay glomérulos, ¿sí? Dice una pregunta, ¿tenemos nefronas en la médula? Ejemplo, nefrona yuxtamedular. Claro que tenemos un poquito más cerca de la médula, ¿sí? Porque habían dos tipos de nefronas. No me acuerdo cómo se llama la otra nefrona cortical, eso, nefrona cortical y la nefrona yuxtamedular. No está dentro de la médula, está yuxtamedular, más cerca, porque yuxta significa cerca, al ladito. Yuxtamedular, al ladito de la médula, ¿sí? Que son las que, porque hay, como les digo, esos dos tipos, la netamente cortical, que está un poco más arriba, y las yuxtamedulares, que están un poco más abajo, ya yéndose hacia la médula. Pero la médula, al fin, solo tiene estas, ¿cómo se llaman? Los túbulos colectores y las asas de Henle. Y obviamente los ramos ascendentes, descendentes, que son, como les digo, líneas rectas. Entonces, aquí estas columnas que le separan, espero que haya respondido tu pregunta, Pablo, me avisa si no. Estas columnas que separan una pirámide de la otra, como les dije, son las columnas de Bertin, ¿sí? Columnas de Bertin. Déjenme,
Ya, ahí sí, ya creo que valió. Que como les dije, cierto, que las columnas de Bertin, como les dije, son corteza, también hay glomérulos y todo, porque son prolongaciones de esta misma corteza. Chévere. Bueno, aquí es igualmente un corte de la nefrona. Chévere, Paulo, me alegro que haya resuelto. Esto es la corteza y esta es la pirámide que forma la médula. Y como les dije, mejor esta imagen era de usar para decirles. Si le ven que esta parte es como grain y esta parte de acá son túbulos. Se ve rayitas, rayitas. Es por esto, miren. Mientras acá tenemos un montón de todas estas marañas de cosas que nos dan ese efecto grain, acá en la pirámide, miren, son puros túbulos rectos, rectos, rectos. ¿Sí? Esta es una nefrona, que bueno, ya la han de ver en histología 2. Tenemos el glomérulo, el, la cápsula de Bowman, tenemos túbulo contorneado proximal, la rama descendente del asa de Henle, el asa de Henle en sí, la porción ascendente, segmento delgado, segmento grueso, túbulo contorneado distal y el túbulo conducto colector, ¿sí? Que es donde se recibe. Miren, este túbulo conducto colector recibe a bastantes nefronas. Si ven que aquí hay un espacio cortadito, es como que le cortamos aquí. Entonces, de aquí también sale otros túbulos que me terminan formando otra. Chévere. Y finalmente tenemos que hablar, ¿qué horas son? Bueno, estamos bien. De los cálices renales, ¿sí? Tenemos cálices renales, que son los que, como les dije, estas pirámides de acá, déjenme mostrarles, miren, en esta imagen se ve también las papilas. ¿Se ven estos huequitos? Papilas renales, ¿sí? Son estas que aquí más esquemáticamente están. Ya, todas estas, como les digo, van a desembocar. Es como que todo este conducto evacuador, algunos lo consideran también a los túbulos colectores, a estos que hablamos acá, ¿sí? Porque ellos le están llevando la orina hacia acá, que esta sería este es el vértice de esta pirámide. Entonces esto es escríbanle porfis en el chat, este es miren, es el vértice de una pirámide de Malpighi. Entonces, esta es exactamente Jenny, la papila, exactamente Iván, exactamente Marco y exactamente Juan. La papila renal. Pero no es que aquí solo esquemático que te ponen una. Recuerda que aquí hay más. Y aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Como les digo, aproximadamente 10 a 20 orificios que se van a formar aquí para que sea la papila, ¿sí? Entonces ahí los túbulos, con el trabajo de las nefronas, van a ir botando gotita, por decirlo así, gotita, gotita, gotita por la papila para ir formando la orina. Ahora, ¿cómo recojo de todas estas, de cada una de las papilas y continúo con su camino para llevarle a la pelvis renal y luego al uréter? Es a través de los cálices, ¿sí? A través de esta unión. Creo que aquí tengo una foto más chévere. Miren, aquí está la pirámide y miren, recojo a través de los cálices. Estos son los cálices menores, los más chiquitos, que forman todos juntos al cáliz mayor, ¿sí? Este es un cáliz mayor, este es otro cáliz mayor, este es el cáliz mayor superior, el cáliz mayor medio y el cáliz mayor inferior, ¿sí? Y aquí vemos que tiene diferentes estructuras, ¿sí? Como les dije, es el inicio de las vías excretoras, a su conducto membranoso. Y miren, estos son los cálices menores, que a cada uno tiene la continuidad de pirámides. Entonces quiere decir que hay tantos cálices menores como papilas renales como pirámides renales. Es decir, si tenemos de 8 a 10 pirámides renales, también vamos a tener de 8 a 10 cálices renales menores, ¿sí? Dice Pablito, puede señalar las papilas en la anterior imagen, veamos. Las papilas, miren, son estos montículos. Acerquémosle un poco. Mira, aquí está la pirámide. Perdón, este se le ve mejor. Aquí está la pirámide. Y miren cómo en su vértice, el vértice de este triángulo, esta es la base del triángulo, este es el vértice del triángulo, es una papila, es como un pezón, como una saliente. Por eso se llama papila, vean. Esta es la papila. Aquí va a estar llenita de huequitos y el circuito se lo cierra porque se lo abarca, así como un embudo, el cáliz menor. Como les dije, tantos cálices menores como papilas como pirámides.
De nada, nadie. Entonces, luego esta unión de los cálices menores, generalmente te une de 3 a 5 cálices menores, los recoge un cáliz mayor, ¿sí? Cáliz mayor recoge aproximadamente de 3 a 5 cálices menores, ¿sí? Todo lo que vino de esta pirámide, todo lo que vino de esta pirámide, todo lo que vino de esta pirámide. Se recoge aquí esta orina y se pasa a la pelvis renal. De igual manera aquí en la parte media, porque este también es un cáliz mayor, cáliz menor, cáliz menor, cáliz mayor. Y aquí también cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor, cáliz mayor, ¿sí? Luego, los cálices mayores, que aproximadamente están de 2 a 3, perdón, yo estoy señalando 4, de 2 a 3 en los riñones, van a drenar hacia lo que sería la pelvis renal, que es este ensanchamiento, ¿sí? La parte pélvica del riñón. Y ay, se me fue lo que les iba a decir, algo importante les iba a decir acerca de esto, déjenme recordar. Pelvis renal, cáliz renal mayor. Ah, ya. Que hay tantas pelvis renales, o sea, no es que hay bastantes pelvis renales, sino que hay, ya saben, una pelvis renal por riñón, pero en decir tipos, o sea, decir como yo que sé, blanquito, morenito, amarillito, cacho, así como clasificamos las diferentes cosas, así también hay algunos tipos de pelvis renales, y aquí tenemos, por ejemplo, una pelvis renal ampular, donde es un poquito gordita, es regordeta, y ahí los cálices mayores sí les ven que son achatados, o sea, son un poco más gordos, obviamente. Mientras que en estas, que son las ramificadas, se ve como unas ramitas de un árbol y son más alargadas, son más delgadas horizontalmente y son más grandes longitudinalmente. ¿Sí? Chévere. Y finalmente hablamos de la pelvis renal, que es lo que reúne todo lo que le mandaron sus respectivos cálices mayores. Y obviamente anteriormente, ¿con quién va a estar en relación? ¿Se acuerdan que le tapan? Anteriormente no le podemos ver a la pelvis renal. Entonces anteriormente se encuentran por todos, por toda la raíz renal que está penetrando al ilio, sea la vena renal y sea la arteria renal. ¿Sí? Le hablamos, miren, como un embudo aplastado, porque es aplanadito, ¿sí? Como el uréter. Ya van a ver que el uréter, cuando hablemos de uréter, cuando está pasando la orina, es circular. Pero cuando está, si le vaciamos, le vemos así, planito, aplanado antero-posteriormente. Entonces les digo, forma un embudo por el que va a pasar, obviamente, la orina. Es como que recoge todito así. Chévere. Tenemos que termine la unión pielo-ureteral, que es esta. Esta es la unión pielo-ureteral. Acuérdense, ahorita que hablamos de pelvis, una frase que se usa bastante en medicina es la parte pielo. Pielo, que significa pelvis, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, la pielonefritis, ¿sí? Una infección urinaria que provoca la inflamación, nefritis de las nefronas, quiere decir del riñón, del parénquima renal y de la pelvis renal, una pielonefritis o una vía de infecciones urinarias alta. ¿Qué más? Y esta, como les digo, la parte pielo-ureteral o unión pielo-ureteral es también la conocida como cuello del uréter, ¿sí? El cuellito, porque es un poco más delgada, es una estrechez, ¿sí? Aquí se suelen formar cálculos renales porque se quedan atorados por el tamaño, pero generalmente más se suelen formar y suelen quedarse estancados en la unión intramural, es lo más frecuente, casi llegando a la vejiga, ¿sí? Más que aquí, pero también se suele dar. Tenemos tres estrecheces en el uréter, pero eso ya vamos a ver más adelante. Y como les decía, las pelvis variables. Ahora sí, ya vimos todas sus estructuras interna, externa y todo eso. Ahora sí, a lo que más tiene que ver un poquito más con anatomía, y aunque todo tiene que ver con anatomía, pero bueno, es dónde están. Y aquí se ve clarito, ¿no es cierto? Miren, como les hablaba, retroperitoneal, por aquí está el peritoneo, en la parte anterior, aquí está el riñón, está hacia la parte posterior, en esta parte lumbar, ¿se acuerdan que era tóraco-lumbar? Miren, aquí está la parte torácica, aquí está la parte lumbar, y paravertebral, chévere. Pero va a tener algunas relaciones y son las que vamos a ver. Miren, por ejemplo, una relación que siempre tienen que tomar en cuenta es que detrás del riñón está este músculo, ¿sí? Que es el cuadrado lumbar o el cuadrado de los lomos, ¿sí?
que es bastante importante, se inserta en la 12ª costilla y tiene su origen en lo que sería la cresta ilíaca. ¿Chévere? Este siempre le vamos a ver que está detrás de nuestros riñones. Y nuestros riñones están pegados a él a través de algunos medios de fijación que ya vamos a ver. Y eso es a lo que nos toca hablar ahora, de los medios de fijación. Y esto es chévere y súper importante, como yo les hablaba. Tienen una... Creo que se me ve mal, no sé si la iluminación está medio rara. Ya nada, ok. Está formado, como les digo, de algunos medios que le permiten sostenerse. ¿Por qué? Porque necesitamos que se quede en su lugar y necesitamos que esté protegido. Entonces, la primera parte que le protege es la cápsula fibrosa que ya hablamos antes. Ahora, ¿qué es esto? La fascia renal. ¿Se acuerdan que les dije no confundir cápsula fibrosa? Déjenme rayarles. Cápsula. Uy, no me raya. Ya. No confundir cápsula fibrosa. Uy, con otro color mejor. Un ratito, un ratito. No confundir cápsula fibrosa de 1 milímetro de espesor con fascia renal, que es toda esta estructura. Carajo, no me vale. Ay, ya, esta estructura que está con celeste, ¿sí? Todo esto es la fascia renal, separadita del riñón, ¿sí? La fascia renal. ¿Por qué? Porque la fascia renal no es un tejido fibroso, sí, pero se lo considera como peritoneo, sí, incluso se lo considera como el peritoneo parietal renal, ¿sí? Que va a estar, como les digo, no tiene esa recubierta visceral, porque ¿a quién le está protegiendo el peritoneo? A los intestinos, ¿no es cierto? Ahí es donde tiene la parte que está pegada a los intestinos, el peritoneo visceral, y la parte que está por afuera, el peritoneo parietal. Pero aquí, como está en relación, se desprende una especie de tejido de peritoneo de extraperitoneal, ¿sí? Es como un peritoneo accesorio, llamámoslo así, que forma unas hojitas que le permiten protegerle, que le envuelven a todo el riñón, me lo envuelven, no pegado, sino manteniendo cierto espacio, y esa es la fascia renal. Entonces vamos a tener que tiene una, vamos a tener que tiene, bueno, vamos a ver que posee una hoja prerrenal, su nombre lo dice, prerrenal, antes del riñón, o sea, la parte anterior, y también vamos a tener una hoja retrorrenal, ¿sí? Que está detrás del riñón, ¿sí? La hoja prerrenal va a estar en relación directa con el peritoneo parietal que está recubriendo a lo que sería el colon transverso, ¿sí? Colon transverso. Miren, este es peritoneo y aquí está la relación. Miren, está pegadita la fascia renal con el peritoneo que le recubre al colon transverso. Y acá es uno de los principales medios de fijación que le da como el soporte, que le da un peso ahí para que no pueda caer el riñón, que esto se le llama la fascia cólica ascendente, ¿sí? Cólica ascendente, porque estamos del colon, que estamos en la derecha, ¿no? Porque estamos en el hígado. Ascendente, porque hablamos del colon ascendente, ¿sí? Ascendente. Y vemos que igualmente aquí tiene recubierto peritoneo y nunca, nunca, pero esto clarito tienen que tener en cuenta, toca la fascia renal al hígado. Miren, hay una recesión, hay un huequito. ¿Le ven este huequito? Que tiene entre el peritoneo parietal, que está en contacto, ese sí, con la fascia renal y el hígado. Entonces nunca se tocan el hígado con el riñón, pero sí tiene esa relación anterior-superior, ¿sí? Por la parte posterior va a estar en su mitad superior el riñón pegadito, o sea, la fascia renal, perdón, pegadita ¿a quién? Este de aquí, este rojo, es el diafragma, ¿sí? Pegado al diafragma gracias a este tejido conjuntivo. Y mientras que por la parte inferior va a tener relación con este que es el cuadrado de los lomos. ¿Se acuerdan que les dije que este tenemos que siempre acordarnos, el cuadrado lumbar? ¿Sí?
12ª costilla con cresta ilíaca, porque siempre es la relación posterior que va a tener el riñón. Pero está separado por este que le llamamos la grasa pararrenal, ¿sí? Pararrenal, está hacia un lado del riñón y hacia su parte posterior, como les digo. Y le separa a la fascia renal del cuadrado de los lomos, ¿sí? Este de acá ya es tejido subperitoneal. Chévere. Esto de una vez les voy explicando. Miren, aquí la hoja prerrenal con la hoja retrorrenal se unen hacia la parte, hacia el extremo superior del riñón y le separan al riñón de la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Que eso ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de glándulas endocrinas, casi al final del curso, donde hablaremos las partes que lo conforman, ¿no es cierto? También tiene una médula, una corteza, produce mineralocorticoides, glucocorticoides, etcétera, etcétera. Pero está separado del riñón, la glándula suprarrenal, por la fascia renal, una hoja que tiene, que es la hoja dice su nombre, suprarreno renal. ¿Ya? El nombre lo dice. Chévere. Entonces, ahora sí sigamos. Otra relación posterior que tiene el riñón es que, miren, está junto al receso costodiafragmático, ¿sí? ¿Cuál es el receso costodiafragmático? ¿Alguien que me escriba? Esto ya vieron en primer semestre. Ya voy a repetir, Jean, acerca de la fascia renal. ¿Alguien que me diga cuál es el receso costodiafragmático? ¿Qué es? Díganme, no me lo googleen. Bueno, miren, primero para saber qué es el receso costodiafragmático, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? Es un órgano. No se lo ve completo, no es que solo es esto, es grandote. El pulmón, exactamente, Erika. ¿Y esto que está aquí, qué es? El espacio pleural, ¿no es cierto? La cavidad pleural es espacio virtual que se forma entre la pleura visceral y la pleura parietal. Los recesos de la pleura, los recesos pleurales, son esos espacios vacíos que están obviamente llenos de este líquido pleural, que no contienen al parénquima del órgano que protegen, ¿sí? Es un receso, es un hueco. Y ven que se mete por aquí por detrás del diafragma, pero también es una relación que va a tener eh, nuestro riñón hacia la parte posterior. ¿Qué quieres que repita, Jan, con respecto a la fascia renal? La fascia renal es un tejido extraperitoneal, es parte del peritoneo, pero está por afuera de él, ¿no es cierto? Hacia la parte posterior, porque recuerden que aquí tenemos el peritoneo visceral que recubre concretamente a los intestinos. Y luego tenemos un peritoneo parietal que está por afuera. Ese peritoneo parietal tiene como una parte accesoria, un tejido así de recubrimiento fibroso accesorio, que es la fascia renal, se lo llama así, es igualmente como un tejido peritoneal. También se lo llama peritoneo parietal renal, ¿sí? Tiene una hoja prerrenal porque va antes del riñón y una hoja retrorrenal porque está detrás del riñón. Se unen completamente, tanto lateralmente como medialmente, ¿sí? Y le conectan, le encierran al riñón, pero no están en contacto directo, sino que hay un espacio, y hablemos de una vez de ese espacio, que este espacio, les voy a señalar, miren, esta es la cápsula fibrosa, ¿sí? Chévere. Exactamente, más o menos la fascia es una prolongación del peritoneo, ¿sí? Es un tejido extraperitoneal, por eso se lo llama así. Y esta es la fascia, ¿no es cierto? La que está con verde, pero sí ven que está separado la fascia de la cápsula fibrosa, del riñón en sí. Y eso está dado por, le voy a marcar con rojo, esto, que es la cápsula adiposa, ¿sí? Que si ven que tiene algunas rayitas, tiene algunas trabéculas, ¿sí? Que le dan ese sostén extra, un montón de trabéculas, ¿sí? Cápsula adiposa, simplemente es una cápsula de protección, aparte de la fibrosa. Entonces tenemos primero cápsula fibrosa, cápsula adiposa y luego la fascia renal, ¿sí?
Chévere. Aquí también hay otro tejido que puede conectar a a este tejido extraperitoneal, que es la fascia renal, con el peritoneo en sí, que es la fascia de coalescencia, este que está con líneas punteaditas, ¿sí? Chévere. Sigamos, ya me adelanté un poquito, pero no importa, ya lo vimos de una vez. Y es lo que les hablábamos, fascia prerrenal y fascia renal. Chévere ya, me alegro. Esta es, en cambio, un riñón izquierdo. Hablemos de una vez las relaciones de esto. Tiene igualmente fascia. ¿Qué fascia es esta? La fascia al ladito tienen el nombre. Esta es la fascia prerrenal, exactamente. Y en cambio, esta que está por acá atrás es la fascia retrorrenal, exactamente. Chévere. Esta fascia prerrenal va a estar en contacto con esto, que es el peritoneo en sí, ¿no es cierto? Y una fascia, que es esta línea que está entre las líneas entrecortadas, como les dije, punteadas, que es la fascia de coalescencia, un tejido conjuntivo laxo que les conecta a la fascia renal con el peritoneo parietal en sí. ¿Ok? Chévere. Este de aquí, ¿qué órgano es? ¿Alguien sabe? Arriesguense nomás. Exactamente, Erika, el páncreas, ¿sí? Por acá tenemos al colon transverso. Este es el estómago. Este es el hígado, pero solo es la puntita, ¿no es cierto? El extremo izquierdo del hígado. Tenemos aquí el vaso, que tiene su relación anterolateral con el riñón. Por ejemplo, aquí tenemos al aumento mayor o epiplón mayor. Chévere. Y miren, igualmente aquí hay la grasa pararrenal, aquí está el diafragma, receso costodiafragmático, que es esa parte de la pleura que ya hablamos, y como está pegado la parte retrorrenal en su parte superior al diafragma, es la parte torácica del tórax lumbar, y pegada hacia esta grasa pararrenal y a través de eso al cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar. Chévere. Y esto es otra cosa de la que debemos hablar. Lo que vimos era un corte sagital, ¿no es cierto? Ahora veamos cómo será si le corto transversalmente, ¿sí? Así le estoy cortando. Y puedo ver, este es un riñón cortado transversalmente, ¿sí? La cápsula fibrosa, y yo sigo recalcando con esto para que jamás se olvide. Esta es la cápsula fibrosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que la cápsula fibrosa que hacía? Se mete al seno renal. Todo esto con rojo es la cápsula fibrosa. Listo. Ahora, ¿se acuerdan que entre la cápsula fibrosa y la fascia renal hay un espacio que es la? Cuéntenme en los comentarios, en los mensajes. Todo este espacio que estoy marcando. Exactamente, Jenny. La cápsula adiposa, ¿sí? Que se mezcla aquí con los tejidos de la raíz renal, ¿sí? Chévere. Cápsula adiposa. No se mete al seno, por si acaso, ¿sí? ¿Qué más? Y finalmente tenemos la fascia renal, que es esta. Esperen, déjenme ver si este color se va a ver bien, o mejor este, pongamos. Miren, esta que es fascia renal. Miren cómo la fascia renal, miren, ahorita le estoy dibujando, ¿sí? La fascia renal. Miren cómo la fascia renal está aquí en contacto. Este es el peritoneo parietal de los intestinos, ¿no es cierto? Y miren cómo se conecta a través de esta que era la fascia de coalescencia. Chévere. Pero miren cómo no termina en el riñón. O sea, se mete un poquito hasta acá, hasta el hilio. Pero no se mete formando tapizando las paredes del seno, porque eso ya lo hace la cápsula fibrosa. Sino que sigue. Miren cómo sigue su tracto. Sigue el tracto de la fascia renal. Y manteniendo sus hojas, miren, su hoja retrorrenal y su hoja prerrenal. Y lo que va a hacer es proteger también a lo que sería la arteria renal, a la vena renal y también a, como les digo, la vena cava inferior y la aorta abdominal, que es de donde se desprende la arteria renal. ¿Sí? Aquí se va a mezclar con todo este tejido conjuntivo
laxo que se encuentra entre todos estos vasos, ¿sí? Y vamos a perder de vista a la fascia. Sigamos. Mire, pero chévere marcar aquí también las relaciones. Ay, se me fue. Aquí le tenemos a este músculo que se acuerdan que les dije que siempre lo vamos a ver, que es el... ¿Qué músculo es este? Cuadrado lumbar, exactamente. Y este que también le vamos a ver que es una de las relaciones mediales que tienen todos los riñones. ¿Saben cuál es este músculo? No sé si estará ahí rayado, ¿dice el nombre? No, no dice el nombre, chévere. Entonces, alguien que me cuente para ganarse un premio. Que está insertado en el fémur, en su inserción inferior. Exactamente, como lo dice Juan, el psoas mayor. Chévere. Sigamos. Déjenme cerrar esto, ya. Ahora, este es el espacio perirrenal que les estaba hablando, que está formado por el sostén. Y algo que les debería decir. Si ven como toda esta fascia perrenal, esta cápsula y todo eso, le encierran al riñón, le dejan ahí recluido. Es por eso que se llama todo este espacio la celda renal, ¿sí? La celda renal. Entonces también tenemos en el espacio perirrenal que se suele infectar también cuando hay alguna infección, o sea, alguna infección, yo que sé, peritoneal principalmente. Y aquí también se comprende a la cápsula adiposa. Chévere. ¿Qué es lo que ya hablamos? Esas que ya vimos, todos esos medios de fijación, los llamamos relaciones inmediatas, porque están ahí, al ladito del riñón, ¿sí? Mientras que ahora ya vamos a ver, aunque también ya vimos un poco, de las relaciones mediatas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, repasando, ¿cuáles son las relaciones inmediatas? Cuénteme las 3 relaciones inmediatas que tiene el riñón. Lo que ya hablamos, las inmediatas. Cuénteme en los comentarios, hasta eso estamos en un pequeño receso, ya son las 10:21. ¿Cuáles son las relaciones inmediatas? Lo que ya hablábamos, chicos, no me duelan. La Eso. glándula suprarrenal. Ya, verá, como les dije, cuando hablamos de relaciones inmediatas, ya hablamos de los medios de fijación. ¿Cuáles son los medios de fijación? La cápsula fibrosa, ¿qué más? Ok. La fascia renal. Perfecto. ¿Y em, eh, cuál está entre la cápsula fibrosa y la fascia renal? el tejido, la cápsula adiposa. Exactamente, la cápsula adiposa, como lo dice personal. Chévere, muchas gracias. Ok, entonces aquí vemos igual la cápsula fibrosa, la cápsula adiposa, la fascia renal. Sí, vemos que por aquí entra el ilio, la arteria renal con sus ramificaciones, ¿no es cierto? Una preiliar, retroiliar, ya vamos a ver más adelante, vena renal también. Tenemos aquí el psoas mayor como una de las relaciones mediales que tienen los riñones, tanto en la parte izquierda, porque este es un riñón izquierdo, como en la parte derecha. Tenemos aquí el cuadrado lumbar, ¿sí? Y también tenemos que por la parte un poco más lateral tenemos una relación con la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, ¿sí? Como hablamos, acá hacia los lados su relación con el peritoneo y ya vamos a ver concretamente con cada uno se me fue. O sea, de cada uno de los riñones, perdón, que tiene algunas particularidades. Vamos con las relaciones posteriores. Las relaciones posteriores son igualitas en los dos riñones. Solo tomar en cuenta, como les hablaba, que el riñón derecho está más abajo, entre T11 y T2, entre T12, perdón, y T1 y perdón, entre T11 y T12, mientras que el riñón izquierdo, como está más arriba, está a la mitad
de T11. Chévere. Tener en cuenta, pero eso, la parte posterior tiene las mismas relaciones, ¿sí? Como hablábamos, su relación con la grasa pararrenal y el músculo cuadrado lumbar. También vamos a ver que tenemos algunos músculos y este parece una maraña de cosas que no se le entiende, pero toca irle pensando, primero ubicarnos lo que sabemos. ¿Qué es lo primero que podemos ubicarnos aquí? Son las costillas, ¿no es cierto? Se ve clarito que estas son las costillas. Y estas de acá son las... Cuéntenme en los comentarios. En los comentarios sigo yo como que estuviera en YouTube. En los mensajes. Son las vértebras, exactamente. Tenemos las lumbares. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos la torácica, que es desde ahí sale su 12ª costilla. Chévere. Y miren este músculo de acá. Todo este es un solo músculo. ¿Qué es el músculo? El más grandotote, uno que tenemos acá, que al principio es ancho y luego se hace un poquito más delgadito y sube. Es el, exactamente David, dorsal ancho. Pero está un poquito raro, ¿no? Porque ¿qué es lo que hicieron? Para poderle abrir y revelar el interior y que podamos seguir viendo los músculos, le cortaron, le seccionaron en la mitad. Miren, aquí le cortaron track, track, porque esto iba unidito así, ¿sí? Porque iba acá, ¿no? Aquí uniditos, pero le cortaron para poderles abrir así. Entonces le abren y aquí podemos ver otros músculos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí al serrato posterior inferior. Tenemos este que es el ligamento lumbocostal que une a las apófisis costiformes de lo que serían las vértebras lumbares con la 12ª costilla, ¿sí? Y aquí me van a formar algunos triángulos. Por ejemplo, tenemos el triángulo superior, que va a estar formado por este lumbocostal, por el borde, el oblicuo interno del abdomen, que es este de aquí, que se abre el dorsal para que se revele al interno, miren. Y principalmente también el músculo iliocostal lumbar, forma el triángulo lumbar superior. ¿Cuál es la característica? En este triángulo lumbar superior tenemos a esta raíz nerviosa, ¿sí? Importante quirúrgicamente, obviamente, porque es una raíz nerviosa, tiene vasos sanguíneos, tiene nervios, etc. Y tenemos otro que es un triángulo famosísimo, que es el triángulo lumbar inferior. Miren, está formado, estas líneas entrecortadas que ven aquí, mejor le voy a rayar. Estas líneas entrecortadas que ven aquí es donde estaría normalmente terminando, ¿quién? El dorsal ancho. Miren, si no lo hubiéramos cortado y subido. Aquí estaría pegadito, ¿sí? El dorsal ancho subiría así. Está formado por el borde lateral del dorsal ancho, está formado por el borde superior de la cresta ilíaca y por el borde interno del músculo oblicuo externo. Y este triángulo, ¿alguien sabe cuál es su otro nombre? Exactamente como dice Juan, el triángulo de Le Petit. ¿Sí? Eso no tengo claro. ¿Alguien si sabe que el triángulo de Le Petit, bueno, yo me he inventado ahí en mi mente que de Le Petit es el nombre de la persona que lo describió, ¿no? Pero Petit también en francés, le petit significa los pequeños, ¿sí? Entonces, el pequeño triángulo lumbar inferior, porque es mucho más pequeño que el superior, ¿sí? Yo le puse así para acordarme, porque, como les digo, no sé si tal vez tenga también una historia con eso. Si alguien sabe, me cuenta. Chévere. No se escribe así petit, ¿no? Es con petite. Claro, Jean-Louis Petit lo descubrió, pero como les digo, yo para acordarme he dicho como que es el más pequeñito, el que está más abajo, por petit, así como les voy a escribir, petit, ¿sí? Que significa pequeño en francés. Ok. ¿Qué más les iba a decir? Ya, ok, vamos con las relaciones. Las relaciones anteriores, como les decía, en el riñón derecho va a ser con el hígado. Creo que mejor lo describimos acá porque en esta ya lo describimos en esta imagen. Miren, anterolateral, este es el riñón. Todo este es el panarriñón. Le voy a marcar con... Le voy a anotar.
Ya, aquí estaría nuestro riñón. ¿Qué riñón? Derecho, ¿no es cierto? Hacia la parte anterior va a estar el hígado, ¿sí? El hígado tiene una relación anterior y superior también. Miren, acá, ¿sí? Superiormente también. Sí, y deja una impresión sobre el riñón que se llama la impresión hepática, ¿sí? Le deja más o menos una cosita así, que es por donde va a estar pasando el hígado anteriormente. Como les dije, no hacen contacto porque hay esta especie de receso, esta especie de espacio. Chévere. ¿Qué otra relación? Medialmente el riñón derecho se va a estar relacionando con... ¿Qué es esto? Oh, ya se me fue chueco, pero bueno. ¿Qué es todo esto? Es el, escríbanlo ahí, el duodeno, exactamente, la primera porción del intestino delgado. Entonces tenemos que tiene 4 porciones el duodeno, ¿no es cierto? Y se va a estar en relación con la segunda porción del duodeno. Miren, con esta porción del duodeno. Medialmente, en el medio, en la mitad inferior del riñón hacia la parte central, ¿sí? La segunda porción del duodeno. Inferiormente va a estar en relación con este, que es aquí el colon transverso. Este es el colon. Cuéntenme. Ascendente, exactamente. Y este codito que forman aquí es el que se le denomina el ángulo cólico, flexura cólica derecha, o también se lo llama ángulo cólico derecho, flexura cólica derecha, o también, ¿cuál es el otro nombre que le dan? El ángulo, ¿alguien sabe? Tiene relación con otro de los órganos con el que está relacionado, obviamente. Exactamente, Erika, exactamente, Juan. El ángulo hepático del colon, ¿sí? Ángulo hepático del colon. Tiene esa relación el riñón de... Chévere. Sigamos. Bueno, aquí vemos igual algunas imágenes. Este es un riñón derecho, este es un riñón izquierdo. Aquí tenemos lo que les hablaba, ¿no? La impresión hepática. Tenemos obviamente en la parte superior la glándula suprarrenal. Otra relación medial es cuando hablamos del riñón derecho. ¿Quién está a la derecha? ¿Qué grande vaso está a la derecha? La vena cava inferior. Mientras que a la izquierda, ¿quién va a estar aquí más cerca? ¿Qué gran vaso? La aorta abdominal. Exactamente. Chévere. Miren, aquí tenemos la fascia retrocólica ascendente, ¿sí? Y tenemos esta relación, ¿cierto? Con el ángulo hepático, el ángulo cólico ascendente o ángulo cólico derecho. Y eso. Y por acá, si le podríamos ver aquí, estaría la segunda porción del duodeno. Chévere. Mientras que en el riñón izquierdo vamos a tener una relación. Primero, superior anterolateral con el vaso. Aquí va a estar el vaso, ¿sí? Hacia la parte anterior y medial va a estar el páncreas. Este que le vemos aquí es el páncreas, la colita del páncreas. Y miren, esto de acá que parece también el páncreas, pero obviamente no es el páncreas, es la glándula suprarrenal, que tenemos esa característica que lo veremos en endocrino, que la glándula suprarrenal izquierda no está tan superior como la vemos en el riñón derecho, sino que la izquierda está más medial, está hacia un ladito, está hacia adentro. Y algo que también tienen que tomar en cuenta es que el riñón, si le ven que está inclinado, el riñón se alarga de arriba hacia abajo, pero también de adentro hacia afuera. O sea, tiene esta inclinación. Digamos, esta es la columna y esta es la inclinación del riñón. De tal manera que la parte superior del riñón de la línea media está a 4 centímetros, mientras que la parte inferior está a 6 centímetros. ¿Sí? Chévere. Y aquí vemos un poquito más de las relaciones. Tenemos riñón derecho, riñón izquierdo. Como les hablé, relaciones mediales. Tenemos a la segunda porción del duodeno, tenemos a la vena cava inferior, luego en su parte inferior tenemos a la flexura cólica derecha o ángulo hepático del colon, y por acá arriba tendremos a el hígado, ¿no es cierto? Su impresión hepática.
Mientras que en el riñón izquierdo vamos a ver que se divide en 3 regiones. Se divide en una región. Miren quién le está atravesando. Aquí le hemos cortado al colon transverso. ¿Sí? Aquí estaría el colon transverso. Esta sombrita es el colon transverso. Pero está cortadito. ¿Sí? Le han cortado para que podamos ver al duodeno, a la tercera y cuarta porción. Entonces, esto que pasa justo por la mitad del riñón le ha permitido dividir y estudiarle al riñón en 3 partes. Una parte supracólica, por arriba del colon, una región cólica del riñón y una región infracólica. ¿Sí? En la región supracólica vemos su relación anterolateral con ¿quién? ¿Quién es este? El vaso. ¿Sí? El vaso. Tenemos también con la cola del páncreas y medialmente con la glándula suprarrenal izquierda. También tenemos aquí con la arteria esplénica, ¿sí? Arteria vena esplénica. Y en cambio, eso por la parte supracólica. En la parte cólica vamos a tener su relación con el colon transverso y lateralmente, ¿con quién? Esta sería la flexura. Esta era la cólica derecha, esta es la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico del colon. ¿Sí? Ángulo esplénico del colon. ¿Por qué esplénico? ¿Qué significa? Espleno. Vaso, exactamente, el vaso. Que es en inglés spleen, vaso. Y ya, pues, por eso que he cogido ese nombre un poco anglosajón de esplénico. Chévere. Eso por la parte cólica. Y la parte infracólica, ¿con quién estará en relación la parte infracólica? ¿Alguien que le escriba en los mensajes? Ya vimos la supracólica. No, porque miren que el colon descendente aquí se separa. Más el colon descendente, este es el colon descendente, está en la parte cólica y está hacia la parte lateral. Exactamente, como dice David, con las asas intestinales. ¿Sí? Como él lo dice Yeyuno, ¿sí? Yeyuno y León. Va a estar en contacto con estas asas intestinales, la parte infracólica. Bacán. Sigamos. Entonces, esta es otra imagen un poquito más realista que la anterior, pero no tanto todavía. El riñón, segunda porción del duodeno, ángulo hepático, la vena cava inferior. Por acá, riñón izquierdo, como les dije, la glándula suprarrenal que un poquito se lo mete por detrás del páncreas, la cola del páncreas, el vaso, como les dije, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente y aquí que estarían las asas intestinales. ¿Sí? Hola, cocho. Ok, una vez que hemos visto eso, vamos a ver la irrigación. Justo tenemos tiempo para ver la irrigación con lo que terminamos. Bueno, aquí lo podemos ver más o menos, no, pero tengo otra imagen que es mejor. Esta, veamos. ¿Quién le proporciona la irrigación a todos los órganos? ¿Quién le lleva esa sangre oxigenada, entre comillas? Que en verdad es la sangre más oxigenada. ¿Quién? ¿Las arterias o las venas? Ya, sería un crimen que nos equivoquemos en eso, ¿no? Las arterias son las que proporcionan el flujo, que proporcionan la irrigación a todos los órganos y obviamente el riñón no va a ser la excepción. Entonces, el riñón es uno de los órganos que a pesar de ser tan chiquito recibe un montón de flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque a través de eso se está depurando la sangre, se está filtrando, tiene sus procesos de filtración, de reabsorción y todo eso, de secreción. Entonces necesita que toda la sangre al final pase por ahí, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hace? A través de esta arteria, que la conocemos bastante bien, que es la aorta y es la sección abdominal de la aorta, ¿sí? Por acá arribota, no tan cerquita como le hago aquí, pero digamos que aquí estoy súper arriba. Obviamente está el corazón y de la cámara izquierda del ventrículo, o sea, el ventrículo izquierdo, va a salir a través de la arteria aorta, ¿no es cierto? Tenemos la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Tenemos una aorta torácica que atraviesa el hiato del diafragma, ¿sí? Y... Eh, y me forma la aorta abdominal cuando pasa
de esa división, ¿no es cierto? De la parte torácica a la parte abdominal. Deja de llamarse aorta torácica, comienza a llamarse aorta abdominal. Chévere. Ahora, esta aorta abdominal tiene algunas ramas, ¿sí? Vamos a tener que tiene la frénica inferior. Frénico habla del diafragma, que le irriga la cara inferior del diafragma, ¿sí? De ahí sale también la suprarrenal superior. Luego tenemos la parte, el tronco celíaco, ¿no es cierto? Que va a irrigar algunos órganos, por ejemplo, el hígado, el estómago, el duodeno también, cerrando el curso con la mesentérica superior. Y también tenemos esta que es una de las de más grueso calibre, que es la que aquí coge relevancia, que es la arteria renal, ¿sí? Una arteria renal derecha que es un poco más delgada y más alargadita, ¿sí? Porque tiene que recorrer un poquito más para llegar al riñón que está un poco más alejado por la disposición del hígado, ¿sí? Entonces, la arteria renal que es un poco de menor cauda, de menor calibre, y la renal izquierda que es un poco más gruesa, ¿sí? Ahora, esta renal es la que le va a proporcionar la irrigación y vamos a dividir a esta irrigación arterial en dos partes. Una irrigación interna que se va a meter al riñón y una externa que va por alrededor, irrigando la cápsula adiposa. ¿Se acuerdan de la cápsula adiposa? Miren, aquí estaría la cápsula adiposa y aquí le está irrigando la parte capsular, ¿sí? Lo que vamos a llamar el arco exorrenal. Ya vamos a ver eso. Entonces, como les decía, tenemos parte extrarrenal y tenemos parte intrarrenal. Y regresemos mejor para mostrar eso. Comencemos con la extrarrenal. Miren, o mejor la intra. Creo que la intra más chévere desde el inicio. Ok, entonces en la intrarrenal vamos a tener algunas divisiones, ¿sí? Una vez que entra la arteria renal hacia el hilio renal, se va a dividir en una rama anterior, ¿sí? O en ramas más bien anteriores y en ramas posteriores. ¿Anteriores y posteriores a quién? A la pelvis renal. Miren, aquí está la pelvis renal. Este primero, ¿qué riñón es? ¿Izquierdo o derecho? En esta les quiero ver. Riñón izquierdo o derecho. Sí, izquierdo, izquierdo. Lean, busquen una clave exactamente como dice Jenny. ¿Por qué Jenny es un riñón derecho? Exactamente, por la pelvis renal. Miren, le vemos a la pelvis perfecta y solo hay una arteria que no le está tapando la vena renal, no le está tapando la arteria. ¿Se acuerdan que anteriormente quién le tapaba? La arteria y la vena renal. No se la veía esa pelvis a pesar de que le cortemos, pero aquí se la ve clarito, ¿sí? Y aparte tenemos aquí clarito, miren, rama posterior de la arteria renal. Una rama posterior. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un corte coronal pero visto posteriormente, ¿sí? Por eso es que lo vemos de esta manera. Entonces, efectivamente, perdón, es un riñón. Qué bruto que soy. Es un riñón izquierdo. Me confundí. Es un riñón izquierdo, como todos decían. Por eso mismo que les digo, como es un corte, miren, mantenemos la relación. ¿Cómo les puedo explicar? Déjenme pensar. Estoy parado, ¿no es cierto? ¿Sí me ven todo lo que estoy parado? Ya, aquí tengo mis dos riñones, ¿sí? Si le cortamos de esta manera, ¿cómo se vería el riñón? Desde la parte posterior, con el hilio hacia adentro, este riñón izquierdo, porque lo estoy viendo así, lo estoy viendo posteriormente. Solo un lapsus brutus, perdón, que era derecho. O sea, la explicación es la misma de lo de la pelvis renal, que se le ve desde la parte posterior. Pero como estamos viendo desde la parte posterior, estamos viendo el riñón izquierdo, ¿sí? El riñón izquierdo. Por eso lo vemos en su posición original, porque estamos viendo desde, como vemos posteriormente, estamos viendo desde la posición del paciente, más no desde la posición del doctor. Porque si esa fuera, si no, nos valiera madres la pelvis, la arteria y todo eso, si le vemos así, ¿qué sería? Sería un riñón derecho ahí sí, ¿no es cierto? Pero como estamos viendo su corte posterior, estamos viendo desde atrás, o sea, estamos viendo como si fuéramos el mismo paciente, entonces es un riñón derecho. Entonces me dices, David, que es izquierdo porque la pelvis renal es medial. No, ñañito.
La pelvis renal es medial bacán, pero te digo, eso se ve cuando ves como médico, cuando le ves al paciente así, medialmente, viéndole su riñón derecho. Ahí le ves a la pelvis renal. Bueno, la pelvis renal siempre va a estar medial, pero lo que me refiero es hacia acá, hacia la derecha le ves. Cuando estás viéndole como paciente, le estoy viendo así. Esta es mi visión y aquí está el riñón derecho porque mi paciente está así. Pero este corte es posterior, entonces se me da la vuelta. Si fuera derecho se vería así el riñón. Pero como es izquierdo, el que normalmente se veía así, como yo como médico, como paciente, lo voy a ver así. No, no me escuchan lo que les digo, Nati, David, todos. ¿Quedó claro eso? Ya, chévere, ¿quedó claro eso? Me confundí medio brutamente en lo de derecho-izquierdo, ¿sí? Pero como les digo, chévere que haya quedado claro. Lo que tienen que guiarse es simplemente qué vista estamos. Primero enfocar qué riñón es, más bien aquí primero qué vista estamos, luego irle pensando qué riñón sería si estamos en esa vista. Acá. Ya, entonces como les decía, la parte intrarrenal se va a dividir en una que va por delante, que son estas que le vemos tapada por la pelvis, porque estamos viendo desde atrás, porque normalmente las arterias y la vena son las que le tapan a la pelvis y no al revés, por eso es que tiene esa configuración distinta por esta vista. Una rama pre, ¿cómo se llamaba la pelvis? ¿Cómo le decíamos? Prepiélica, ¿no es cierto? De pielo. Una rama prepiélica y en cambio la rama posterior o una rama retropiélica, ¿sí? Por detrás, que es la que podemos ver aquí, de la pelvis renal. ¿Sí? Chévere. Ahora, estos tienen algunas. ¿Cuál es la función de esta? La función es tanto irrigar al parénquima pulmonar como llegar a cada uno de los glomérulos a través de su arteriola aferente para formar glomérulo y arteriola aferente y filtrar la sangre. Entonces, hace todo esto y forma las arterias segmentarias, ¿sí? Que son estas ramas que les digo, una rama prepiélica que tiene algunas arterias segmentarias que irriga ciertos lóbulos, ciertos espacios, ciertas regiones, ¿sí? Una arteria segmentaria superior, una anterosuperior, una inferior, una anteroinferior y una posterior. La posterior que va a estar irrigada por la arteria, la rama retropiélica. Y todas estas regiones anteriores, tanto anteroinferior, anterosuperior, superior e inferior, irrigadas por la rama prepiélica. ¿Sí? Chévere. Entonces, una vez que llega la arteria segmentaria, tomemos este ejemplo, la arteria segmentaria superior, entra, ¿no es cierto? Y va a entrar por cada uno de estas que eran las columnas de Bertin, ¿sí? Y miren, está entre los lóbulos, porque este es un lóbulo, ¿por qué está conformado un lóbulo renal, por cierto? Coméntenme. ¿Cuentan? Están callados. Cuéntame, ¿por qué está formado un lóbulo renal? Por las pirámides de Malpighi, perfecto. ¿Por qué más? Las columnas de Bertin, ¿sí? Que les separan. Todo eso forma un lóbulo, o sea, todo esto sería un lóbulo. Un lóbulo renal. Entonces, estas arterias que se meten entre los lóbulos se llamarán arterias interlobulares, ¿sí? Arterias interlobulares. Luego, estas tienen que entrar a la corteza. A cada uno que los llamamos los lobulillos, o también se los llaman las columnas de Ferrein. Estas, unas que son así, atravesando todo esto. Aquí no se las ve bien, se lo ve más en histología, pero son las columnas de Ferrein. Así. ¿Sí? Tienen que meterse a cada uno de esos lugares. Y esta es la arteria interlobular, ¿no? Se llama, estas chiquititas que les podemos ver aquí, miren que son como ramitas. Son las arterias, ¿alguien sabe? Estos eran interlobulares porque eran más grandes, pero las otras más chiquitas son las interlobulillares, ¿sí? De los lobulillos. Chévere.
Y para formar estas, miren que tienen que hacer un giro, un arco. Y ese arquito se lo denomina arteria arcuata, ¿sí? O arteria arqueada. Bacán. Interlobares, lo mismo que interlobulares, por cierto, y eso, chicos. Eso con respecto a la parte interior. Hay algunas arterias interlobulares que siguen su curso y atraviesan la cápsula fibrosa y le irrigan, obviamente, a la cápsula fibrosa e incluso se integran a la parte exorrenal, a la parte que le irriga por un poco más exteriormente, ¿sí? Entonces, extrarrenales son las siguientes. Ya vimos las intrarrenales, ¿no? Vimos la prepiélica, rama retropiélica, vimos que cada una de ellas forma las segmentarias, anterior, superior, anterior superior, inferior, anterior inferior y la posterior por la retropiélica. Luego vimos que se forman las lobulares, luego vemos que se forman las arcuatas y luego las lobulillares que incluso pueden atravesar y formar las capsulares. Esas son las intrarrenales que se meten al riñón. Ahora hay otras que son extrarrenales. Esas extrarrenales principalmente, miren, ni bien se forma la arteria renal, sale un ramito y este ramo es, ¿cómo se llama esta arteria? La suprarrenal inferior. Por cierto, las glándulas suprarrenales están irrigadas por tres, eso luego vamos a ver, pero igual vale la pena mencionar, por tres arterias, ¿no? La arteria suprarrenal superior, que es una rama de la frénica inferior, la arteria suprarrenal media, que sale directamente de la aorta abdominal, y la arteria suprarrenal inferior, ¿no? Que le irriga la base, pero también sigue la suprarrenal inferior. Y miren, se conecta, se anastomosa con otra de acá que va a sonar chistoso, miren, que es una rama igual de la aorta abdominal. Esta, que son las arterias espermáticas, ¿sí? Espermáticas o arterias testiculares u ováricas, ¿sí? Una rama de una de estas arterias testiculares u ováricas va a salirse de su cauce normal y se va a unir con la suprarrenal superior para formar esto, que es el arco exorrenal, ¿sí? El arco exorrenal. Pero como les dije, hay arterias segmentarias o también hay arterias que son parte de las interlobulillares que atraviesan la cápsula y se unen al circuito, ¿sí? Y esos son, miren aquí, como les hablamos, los ramos capsulares que pueden salir directamente u otras que, como les dije, miren, salen del mismo riñón y se conectan, ¿sí? Creo que hay una imagen que se ve mejor eso. Miren, aquí está clarito. Tenemos segmentarias, interlobales, arcuatas, interlobulillares. Y miren cómo este interlobulillar, les voy a acercar, miren, le atraviesa la cápsula y se une y cierra el circuito, ¿sí? Garantizando la irrigación, miren, por la arteria suprarrenal inferior, el arco exorrenal y también por la testicular u ovárica. Eso con respecto a eso. Las venas, obviamente salen de la vena cava inferior, la vena renal, que es, como les digo, más gruesa, tiene un mayor calibre, entra igualmente por el lío renal y hace exactamente lo mismo, ¿sí? Tiene venas interlobares, interlobulillares, etcétera, etcétera. También forma un arco exorrenal venoso, ¿sí? Igualmente por la suprarrenal inferior, la vena suprarrenal inferior, y una rama de la testicular u ovárica, ¿sí? Pues aquí está tanto arterias como venas. Se parecen bastante los circuitos, ¿sí? Y así tenemos la irrigación y el drenaje venoso de estos órganos. Eso, chicos, con respecto a todo lo que podríamos hablar de riñón, la parte un poco más importante de todo ello. Creo que hemos visto casi absolutamente todo. Cuéntenme ahorita si hagamos preguntitas y ya, los últimos 7 minutos podemos hacer preguntas. Si hay algo que no quedó claro, necesitan que les repita, no dudan en decirlo. Y con esto quedaríamos por esta clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia? A ver, perdón, Ivana y David me habían preguntado por las pirámides. ¿A qué se referían con eso? ¿Le pueden...? Ah, ya, las columnas entre las pirámides, o sea, son unas columnitas que forman los lobulillos que les llamamos, son las columnas de Ferrein. Ferrein. Eso está en Rubier, no está en la Tallette, pero es importante.
Ya les escribo ahorita, estoy escribiendo. Carajo, no me escribe, un ratito. Exactamente, chévere la acotación de Paulo, que también al triángulo lumbar superior se lo puede llamar de Greenfield. ¿Sí? Así como al inferior era de Le Petit, el superior le llaman también de Greenfield. ¿Sí? A la fascia renal también le llaman fascia de Gerota, porque fue la persona que lo describió. A mí no me gustan, la verdad, los epónimos. Los epónimos son todos esos nombres, carajo, no me deja escribir, no sé por qué. Los epónimos son todos esos nombres que le dan por las personas que descubrieron o que describieron por primera vez una estructura anatómica. No me escribe, amigos. Bueno, les mando por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Lo de Ferrein. Pero ¿cómo suena? F-E-R-R-E-I-N. Ferrein. ¿Sí? Y ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Lo que les pregunté a David y a Ivana, ¿a qué se referían con lo de preguntar por las pirámides de Malpighi? No les leía tiempo. De nada, Juan, un gusto. O Juan, me imagino que es. Ya, perdón, Ivana y David, no había visto. Sí, sí, sí. Exactamente, son parte del lóbulo renal. Conjuntamente con las columnas de Bertin, que son las que son prolongaciones de la corteza. ¿Sí? Chévere. Muchísimas gracias, chicos. Si ya no tienen más preguntas, ya nos podemos despedir. Pueden irse desconectando. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos la siguiente clase, que creo que es mañana. No sé si tengo mañana con ustedes. Pero bueno, ahí en todo caso tendremos esa clase y todo chévere. La corteza también va en el lóbulo renal. Claro, sí se le incluye también a la corteza en el lóbulo renal. Pero principalmente, como te digo, está formado por las pirámides. ¿Sí? Y las columnas de Bertin. De nada, chicos, un abrazo a todos, espero que les haya servido y ya nos vemos luego. A ver, está perfecto el orden. El orden es lobular, arcuata, interlobulillar y esa se conecta con el arco exorrenal. No todas las interlobulillares se conectan con el arco exorrenal, ¿sí? Solo te digo que hay algunas que logran atravesar, que pasan por la corteza y atraviesan la cápsula y se unen al arco exorrenal, mas no todas, ¿sí? No todas, unas pocas. Hasta interlobulillar se queda, es un circuito cerrado, ¿sí? Son terminales, se les llama también, arterias terminales. Ahorita tengo 2 minutos. ¿Disculpa? Disculpa, Paulo, no te pude escuchar. Algo te escuché de 2 minutos. Paulo, no sé si ya te fuiste, pero algo me dijiste. Bueno, ya nada. Me dicen ahí por chat. Las extrarrenales. Déjame compartirle pantalla, bebé. Un ratito. Es mi amiga, por si acaso. A ver, las extrarrenales. Las extrarrenales van a estar formados por la suprarrenal inferior, que es rama de la arteria renal, que se va a unir, mira, formando el arco exorrenal con la arteria testicular u ovárica, ¿sí? Se unen, forman todo esto que es el arco exorrenal. Por aquí se unen también con algunas arterias interlobulillares que se transforman en arterias capsulares porque le atraviesan, ¿sí? Hay algunas directas, ramas capsulares que salen de las arterias segmentarias y forman esta parte extra. Y también me olvidé de contarles a los demás. Bueno, ustedes le cuentan, chicos, los que todavía están conectados. Miren, hay otra rama extrarrenal que es la ureteral. Miren, que sale directamente de la arteria renal y baja. Vean, directo, no entra al riñón, por eso es extrarrenal e irriga al uréter, ¿sí? A la parte superior del uréter.
Ahí para los que estaban conectados todavía, para los otros ya se lo perdieron. Eso. Y eso con respecto a las cestas renales. Este arco renal, arco exorrenal, permite la irrigación de la cápsula adiposa. ¿Sí? De nada, precioso. Eso chicos, entonces ya con eso sí ya terminamos. Ya le voy a dejar de grabar.